Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotler y te doy la bienvenida al programa 136 de Espiral, con la entrevista en profundidad al escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, que ya lo tuvimos la semana pasada en el cuestionario Espiral. Edmundo nació en Cochabamba, Bolivia, y desde muy joven se sintió atraído por las historias, aunque ya se los conté también. Su primer sueño era otro. Quería ser futbolista, pero gracias a una beca deportiva estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Alabama, y allí, después de grandes peripecias, descubrió algo que marcaría su destino, la escritura. Bueno, Edmundo desde entonces, por más ya de 30 años, no ha dejado de narrar los matices de nuestro continente y sus transformaciones, sus desafíos. En novelas como Río Fugitivo, Palacio Quemado, Iris o Los días de la peste, él indaga en la política, la tecnología, violencia y sobre todo en la fragilidad de los seres humanos frente al poder y la memoria. Edmundo vive hace mucho en Estados Unidos, bueno, desde que empezó a estudiar en Alabama, y enseña literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Pero él siempre ha mantenido el vínculo con Bolivia y América Latina. Miren, escuchen sobre lo que le pasó a Edmundo con el escritor chileno José Donoso y que fue clave para su naciente carrera. Bueno, creo que lo que me dijo José Donoso fue muy importante porque hasta ese entonces para mí yo escribía las cosas que se me ocurrían por la cabeza y cuando un día José Donoso en la entrevista y yo, claro, le hacía estas preguntas capciosas tipo ¿qué le recomendaría a un joven escritor? ¿No? Que eran preguntas para mí, pero supuestamente era en la entrevista y él me dijo le recomendaría que revise mucho sus manuscritos. Y me dijo, ¿tú cuántas veces revisas tus manuscritos? Y yo le dije, ninguna. O sea, escribo y luego lo hago circular con mis amigos. Y me dijo, bueno, pues, pero eso hace cualquiera. Me dijo, eso no es ser escritor. Me dijo, eso así me dijo. Me dijo, para escribir es reescribir. Mientras no reescribas, no eres escritor. Porque todo el mundo escribe. Y claro, fue una frase bastante dura de escuchar, de decir, oye, tú no eres escritor ni mucho menos, porque simplemente... Entonces creo que a partir de ahí, para mí implicaba, dedicarme más en serio significaba comenzar a revisar manuscritos, comenzaba a tomarme más en serio esa disciplina de sentarse a no simplemente dejar que la cosa espontánea me ganara, sino que tener más paciencia para hacer circular las cosas, para buscar publicar algo. Eso creo que para mí fue fundamental, que escribir era reescribir. Edmundo Paz Soldán es un peregrino de carreras, porque durante 7 años deambuló entre distintas disciplinas académicas, hasta que formalmente se decidió por la literatura. Así pasó por ingeniero civil en petróleo, luego relaciones internacionales, también fue oyente de clases de filosofía y letras, ciencias políticas. Edmundo tenía temor de asumir su vocación, pues me contó que le daba pánico enfrentarse a sus padres, quienes estaban alejados de este mundo de la literatura, y en realidad no se podían imaginar de qué iba a vivir. Y bueno, también Edmundo se lo podía imaginar. Pero, tras la lectura de Ernesto Sábato, en su novela sobre héroes y tumbas, Ernesto tomó conciencia del error que sería si se dedicaba a cualquier otra cosa que no fuera la literatura. Y esto me dijo, y yo pensaba que si voy a ser ingeniero y voy a construir un puente, probablemente el puente se caiga, porque yo voy a estar con la cabeza en otra parte.
Con Edmundo no solo hablamos de literatura, sino que abordamos los aspectos más íntimos y de lo que ha significado para él ser padre de 2 hijos norteamericanos en que lo latino y específicamente lo boliviano quedan algo al margen. Edmundo Paz Soldán reflexiona hoy aquí en Espiral sobre una paternidad distinta a la que él supuso que viviría. Porque al igual también que Andrés Barba, a quien entrevisté en el programa 132, Edmundo vive con su señora, que es escritora, Liliana Colanzi. Ella acaba de recibir el premio Sinclair por una colección de relatos publicados por Páginas de Espuma. Entonces conversamos con Edmundo cómo es vivir, respirar, trabajar y dormir con alguien que le va tan bien como él. Me contó que ella es una lectora muy exigente y ha aprendido a mostrarle sus manuscritos más acabados para no sufrir tanto con sus comentarios, es decir, a no apurarse. Este fue un diálogo íntimo y lúcido, como es el toque de Espiral, con un autor que ha sabido tender puentes entre lo personal y lo colectivo, entre la experiencia boliviana y el mundo global. Acuérdate que Espiral es para ti. Es un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like, déjame un comentario, mándame un correo contándome qué te parece. Donde sea que lo escuches, porque están todas las plataformas. Así Espiral se convierte en una conversación. Recuento personal. Grabo esta introducción con el tiempo muy justo, pues en 1 hora comienza el máster de creación literaria que voy a cursar en la Universidad Pompeu Fabra. Y estoy nerviosa. Las cosas de la vida, no saben lo que me pasó. Resulta que no entendía por qué no encontraba nada de información sobre el máster, con la información típica, la calendarización, lecturas, etc. Y resulta que esta mañana me di cuenta, después de consultar, que estaba viendo la plataforma administración y no el portal del alumno. Así que gracias a que me preparé con tiempo y pedí el enlace del Zoom, descubrí que estaba en el lugar equivocado. Bueno, se suma a todo esto que les estoy contando que en unas horas más comienza otra fiesta judía que se llama Sukkot. Y en esta, a diferencia del Año Nuevo y del Día del Perdón que acabamos de ayunar el jueves pasado y que fue el ayuno que menos me ha costado en la historia, solo tenemos que celebrar, reunirnos con la familia y, claro, rezar. Pero voy a estar absolutamente desconectada. Pero Sukkot no te exige este trabajo de introspección como las otras fiestas, tan intenso. Eso sí, ¿para qué les voy a mentir? Otra vez me sobreexigí y ayer me dediqué a cocinar mucho y terminé agotada. Pero yo sé que hoy, cuando estemos en la noche en la sukkah, que es una especie de fonda con ramas de bambú o con totora en el techo, estaré feliz con mi familia y los invitados. El menú: hamburguesas con papas fritas, servido en una cajita feliz. Mañana también tengo invitados. A la hora almuerzo vendrán varias amigas y en la noche más familias y amigos. Por suerte el miércoles solo voy a la sinagoga y estamos convidados. Pero ya el jueves vuelvo a la realidad y a las clases y a preparar todos los pendientes para que ustedes tengan todo este material bien dado. Como saben, esta época es un desafío mayor. ¿Algo literario? Sigo mi novela. Estoy leyendo poco porque he tenido poca cabeza y ahora no sé cómo será mi vida con el máster. El próximo episodio Espiral lo grabaré en Barcelona porque viajo para allá el 19 de octubre. Lo más probable que en noviembre tengamos un tremendo escritor chileno aquí en el micrófono de Espiral, que también cursó el máster. Así que tendré mucho que hablar con él y mucho en común. Acuérdate que Espiral es para ti. Es un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación. Ahora vamos con Edmundo Paz Soldán. Hola Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, Karen, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por sumarte a Espiral. Cuéntame, ¿qué estabas haciendo cuando tuviste que apretar el link de la plataforma? Bueno, ayer comenzaron las clases en la universidad y yo estoy de director de la facultad, así que estaba resolviendo un montón de problemas antes de comenzar acá. ¿Y el año académico con alumnos cuándo comienza? Comenzó ayer. O sea, ¿Pero ya llegaron los alumnos? Ya llegaron. Sí, aquí comienza en agosto todo ya se llama. Hace 3 semanas que estamos así en reuniones de profesores a principios de agosto y ayer ya comenzó el semestre. Ah, muy bien. ¿Y tú dictas alguna clase? Sí, dicto voy rotando, ¿no? Este semestre me toca un seminario doctoral, es un seminario sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en América Latina. Ok, vamos a empezar entonces con nuestra entrevista Espiral. Uh-huh. Supongo que esta pregunta te la han hecho, no sé si te la han formulado de la misma manera que te la voy a formular yo, porque tú naciste en Bolivia y cuando eras joven, en la adolescencia, te fuiste a vivir a Buenos Aires. Hay una gran distancia entre esos dos países, entre esas localidades, que son mucho más allá de los kilómetros. Me imagino que para ti significó bastante el cambio de dirección, de casilla postal, podríamos poner. Bueno, primero estuve casi como un año de transición, un año bastante raro. Estuve en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Digo un poco raro porque casi a ratos me olvido que este año yo estudié allá ingeniería, y además una ingeniería que digamos, pues hoy no es políticamente correcta porque era ingeniería en petróleos. Y por suerte me di cuenta rápidamente de que pues por ahí no era mi camino y la dejé, y al año siguiente me transferí a Buenos Aires. Lo otro que puedo decir, fueron años complicados en Bolivia porque en 1982, después de 18 años que tuvimos varias dictaduras, volvió la democracia a Bolivia al 82, y estos años del año 82 al 85 fueron años de hiperinflación. Tuvimos creo que hasta el 36,000% anual en uno de esos años. Era como la tercera hiperinflación más grande de la historia, y las universidades estaban cerradas, había muchísimos problemas políticos, y ahí fue que mis padres decidieron enviarme a la Argentina. Mi papá había estudiado en los años 50 en Buenos Aires, y pues tenía un gran recuerdo de esa ciudad. Yo primero fui a Mendoza por una cuestión de que ahí tenía amigos del colegio que se habían ido a estudiar a Mendoza, y fue así que terminé un año en Mendoza. Pero hablemos de Buenos Aires, lo que implicó para ti vivir en la capital argentina. Lo más importante, lo que significó para mí, y porque yo, digamos, yo venía de un medio en el que, siendo joven, por ejemplo, de tener 17, 18 años, digamos que una vocación cultural era bastante complicada, por decirlo de manera amable. Mis padres tenían, ¿no?, la preocupación de qué iba a vivir. Bueno, en Bolivia en general el panorama, digamos, los medios culturales, no, las universidades, tampoco habían muchos espacios para alguien que quisiera dedicarse a la escritura. Entonces yo estaba con muy pocas dudas en cuanto a la afirmación de mi vocación cultural. A mí lo que me impresionó en Buenos Aires, por ejemplo, cuando ese primer año fui a la Feria del Libro, me impresionaba ver mucha gente de mi edad, jóvenes de 17, 18, 19 años, yendo a las charlas, y decía, ¿por qué ellos sí, no yo? O sea, ¿por qué estos chicos porteños pueden soñar con tener una vocación artística o literaria o escritural, y no yo, ¿no? Y creo que en ese no yo fue que me ayudó, digamos, Buenos Aires a afirmar mi vocación literaria, ¿no? A perderme en las librerías, en las ferias del libro, en todo ese trasiego de actividades culturales que había cada semana, y que pues para mí fueron como un paraíso. Para los que nos están escuchando, y a mí me sorprendió, bueno, siempre cuando uno investiga a los escritores y escritoras que uno va a entrevistar, siempre se encuentra con detalles
que para ti ya son obvios, pero para los que nos están escuchando no. Que a los 15 años decidiste abandonar el fútbol. ¿Qué significa abandonar el fútbol? ¿Qué tan futbolero eras o eres? Bueno, abandonar el fútbol significa dedicarse o pensar que podrías tener una carrera profesional. Yo jugaba mucho fútbol y jugaba en las divisiones inferiores en Bolivia, en Cochabamba, pero llegó un momento en que, pues, por ejemplo, tenías que comenzar a entrenar a las 6 de la mañana. Ese tipo de sacrificios que comienza a separarte de los que, digamos, les gusta el fútbol simplemente por no sé, por una pasión de juventud, o los que quieren dedicarse a eso como una carrera. Y yo ahí me di cuenta que no era esa mi carrera, pero de hecho ahí me ayudó mucho el fútbol, porque gracias al fútbol recibí una beca universitaria para venirme a los Estados Unidos. Jugué 3 años por la Universidad de Alabama. Entonces, yo nunca abandoné el fútbol en ese sentido, porque yo creo que seguía teniendo un nivel, pero más a un nivel universitario. Lo que no tenía ya era un nivel profesional, porque obviamente al dejar de entrenar, pues mi estado físico no era el competitivo como para un nivel más superior. Ok, estamos hablando de fútbol, soccer, lo que se llama en Estados Unidos. El fútbol de Maradona, digamos. Yo no sé nada de fútbol, entonces me da susto ya y siquiera abordarlo algo porque no sé nada, pero... Y entonces sí existía un equipo de fútbol en Alabama. En la Universidad de Alabama. Estamos hablando hace muchos años atrás. Sí, y de hecho una cosa que a mí me impresionaba, decía, este país es tan rico, porque, digamos, cuando yo iba a los partidos, cuando jugábamos por la Universidad de Alabama, jugábamos, digamos, contra la Universidad de la Florida, en el estadio, un estadio para 40,000 personas, pero en las tribunas había 100 personas. Entonces yo decía, este es un país tan rico que se da el lujo de tener estos estadios espectaculares y aparte de tener becas, de dar becas completas para un deporte que no les interesa. Estamos hablando de 1988. Luego hubo un mundial, el 94 en Estados Unidos, y a partir de ahí comenzó a haber un mayor fervor por el fútbol en los Estados Unidos. Pero en los años 80 era un páramo y sin embargo te daban unas becas que eran unas becas completas atléticas que eran mejores que las becas académicas. Esa para mí me pareció una gran paradoja que hablaba mucho por un lado de la riqueza de este país, o por otro lado de las prioridades que le daban al deporte, ¿no? ¿Y cómo llegas a postular a la Universidad de Alabama? O sea, ¿cómo se te ocurre esa idea? Porque tú vivías en Argentina en ese minuto. Sí, a mí no se me ocurrió. Tenía un amigo que que estudiaba conmigo en Buenos Aires, en Mendoza, un amigo boliviano que su hermano estudiaba en la Universidad de Alabama, y mi amigo se fue a Alabama a vivir con su hermano, a estudiar en Alabama, y él se hizo amigo del entrenador de fútbol, que era un ruso que le encantaban los jugadores latinoamericanos. Y un día me dijo, oye, no quieres venir a probarte, no quieres, porque mi amigo solamente me conocía a mí como alguien que sabía jugar al fútbol, y me dijo, aquí hay muy buenas becas y si te animas, pues te podrían dar una beca. Y yo al comienzo dije no, porque yo estaba muy feliz en Buenos Aires, pero también la posibilidad de, digamos, independizarme era muy tentadora por la crisis en Bolivia, y claro, esta era una beca completa que incluso me ofrecían un trabajo en la biblioteca para tener un sueldo extra, aparte de la beca que me pagaba la matrícula y la habitación en las residencias universitarias. Y así fue que terminé animándome, y así fue que terminé en la Universidad de Alabama gracias a este amigo. ¿Y dominabas el inglés o también tuviste que empezar a aprenderlo? No lo dominaba, porque me acuerdo que tenía que dar yo estaba en Buenos Aires y me fui a Bolivia, digamos, tenía que llegar me dieron, en agosto comenzaba la universidad, me aceptaron condicionalmente y tenía que pasar un examen del TOEFL de 500 puntos, y yo fui a hacer a Bolivia a tomarme como un intensivo todo de 3 meses, solamente a aprender inglés. Y cuando di el examen me acuerdo perfectamente que saqué 537 puntos, que era casi un poquito sobre lo mínimo,
Y así pude llegar. De hecho, los primeros 6 meses yo sufrí mucho porque aparte el acento de Alabama, el acento del sur, es un acento muy cerrado. Y yo siempre sentía que la gente hablaba muy rápido. O sea, en clases para tomar apuntes, todo eso, yo el primer semestre la pasé muy mal. Y luego ya a partir de diciembre ya mi oído comenzó a destaparse. ¿Y cómo era la relación o cómo recuerdas tú el tema del racismo, con el tema con en el fondo la gente de color, los blancos? ¿En la universidad se percibía esta tensión o no? O sea, la universidad no se la percibía, pero por una razón bastante perversa o bastante triste. Y es que la Universidad de Alabama, habían 2 universidades ahí en Alabama, en esta ciudad Huntsville. Y básicamente yo estaba en la Universidad de Alabama, que era la Universidad de los Blanquitos, por decirlo de alguna manera. Y había al frente de la universidad una universidad más, se llamaba Alabama A&M, una universidad más técnica, donde estaban sobre todo la población, los estudiantes, el 90% de los estudiantes eran de color o eran negros, y de hecho había un partido de fútbol anual entre estos 2 equipos en el que tú podías ver en el estadio la diferencia o la separación racial muy fuerte, ¿no? Había una segregación de facto, o sea, es una segregación por cuestiones económicas, ¿no? No, digamos, obviamente lo racial estaba ahí muy fuerte, pero si yo no veía la discriminación en las clases en Alabama, era más que nada porque había muy pocos estudiantes de negros de color en esos años en Alabama. No sé cómo será ahora, si la universidad estará más integrada, pero a fines de los 80 pues estaba todo, era muy separados por una cuestión económica supuestamente, pero también lo racial estaba ahí atrás. Tengo otra pregunta respecto al fútbol. Sí. ¿Cochabamba es la misma altura que La Paz? ¿Es menor? Es menor. Cochabamba está a 2.500 y La Paz está a 3.600. Es una gran diferencia. ¿Y Alabama? Alabama creo que está a 0. O sea, volabas o no? Pues sí había. Yo alguna vez he jugado en La Paz y sí, o sea, el que te dice que la altura no afecta, miente. O sea, la altura sí afecta. Yo viniendo de Cochabamba a La Paz jugaba y sí sentía el rato que te faltaba el aire para correr, ¿no? O sea, es una ventaja que tiene pero ni aún así llegamos al Mundial, lo cual es bastante triste. ¿Y hoy día sigues siendo futbolero o ya no tienes la misma pasión? Sigo, pero justamente en Alabama me rompí los ligamentos una vez y luego aquí en la universidad, aquí jugando con estudiantes, también me volví a romper los ligamentos. Entonces ya no juego, pero sí sigo el fútbol bastante, sigo los mundiales, sigo las ligas, los campeonatos y sigo todavía me mantengo mi entusiasmo y trato de estar al día con lo que está pasando en el fútbol. Solo porque quienes nos escuchan, porque para mí me va a dar lo mismo. ¿Cuál es tu equipo entonces? ¿A qué equipo tú sigues? Bueno, en Bolivia yo sigo un equipo que le está yendo muy mal hace mucho, que se llama Jorge Wilstermann. Wilstermann es un apellido alemán, pero fue el primer piloto de aviación comercial en Bolivia. Y Wilstermann tenía un sindicato que armó un equipo de fútbol que fue uno de los primeros equipos profesionales. Pero bueno, ahora ya no hay, o sea, el equipo está bastante mal. Tuvo su época de oro justamente en los años 80, cuando yo era joven, adolescente en colegio. Después, cuando me fui a la Argentina, yo me volví fanático de Boca Juniors, más que nada porque en Boca Juniors jugaba un boliviano que se llamaba Milton Melgar, que estaba en la selección boliviana. Entonces yo iba a los restaurantes y los camareros, cuando me veían que era boliviano, me decían, Melgar. Entonces me volví también de Boca Juniors. Un dato más, antes de que me olvide, para mí fue muy importante en Buenos Aires conocer a un escritor chileno, José Donoso. Me ayudó muchísimo porque en ese entonces él venía, me acuerdo que vino en 1987 a la feria a presentar La Desesperanza, y yo lo entrevisté para un periódico boliviano y él fue muy amable conmigo. Yo no sabía que su esposa era boliviana,
Entonces, él me hizo conocer, me presentó a varios escritores del mundo cultural argentino, por ejemplo, a la directora de la Biblioteca Nacional, y digamos, él les decía, cuando yo me vaya, háganse cargo de él. Entonces, cuando él se fue, porque estuvo 10 días en la feria, yo muy atrevidamente los busqué y les decía, ¿se acuerda que José Donoso les dijo que se hiciera cargo de mí? Porque, claro, yo era muy joven y quería ser escritor, pero no conocía a nadie. Entonces, ellos, yo creo que no por mí, sino por José Donoso, fueron muy, muy pacientes conmigo y me trataron muy bien, qué sé yo, o sea, fue como... de una manera rara. José Donoso fue muy importante en mis inicios en Buenos Aires. Porque según supe te dijo que sigas escribiendo y también te respondió una postal. Sí, y yo le mandé un manuscrito, no me dio muchos detalles, pero me dijo que el libro no estaba listo, lo cual era cierto, era un libro de cuentos que yo quería publicar en Bolivia, entonces él me dijo, mándamelo y te voy a dar mi opinión. Simplemente fue una postal en la que me puso 2 frases que me dijo, el libro no está listo, qué bueno saber de ti. Y claro, ya el hecho de que me haya contestado fue muy importante. Y sí, yo reconocí ahí que el libro no estaba listo y eliminé la mitad del libro y durante un año volví a escribir más cuentos y volví a presentar ese manuscrito. Bueno, vamos a cambiar un poco, no vamos a cambiar tanto, la verdad. Me llama la atención como que tú hiciste un tour de carreras o de probar ciertas cosas. Primero dijiste no al fútbol. Después ingeniero civil en petróleo. Luego relaciones internacionales. Fuiste oyente a clases de filosofía y letras. Ciencias políticas y finalmente aterrizaste en tu vocación que es escritor. ¿Te acuerdas cuando tomaste esa decisión de realmente asumir que tú quieres ser escritor? Bueno, fueron casi 7 años que estuve peregrinando y era porque creo que tenía mucho miedo. Yo era muy adolescente, muy inmaduro, más que adolescente, y tenía mucho miedo a enfrentarme a mis padres. Y mis padres tenían esa preocupación que creo que es normal decir, ¿de qué vas a vivir? Y para alguien que venía, digamos, de una clase media en Cochabamba en la que no habían tantos ejemplos de gente que vivía de la escritura, pues era una preocupación normal. Entonces yo también estaba muy asustado. Decía, ¿yo qué voy a hacer con la literatura si estudio literatura? Pero terminaba siempre tan frustrado con todas estas otras carreras que yo estudiaba que al final siempre estaba buscando robar tiempo para escribir mis cosas y decía, pucha, esa va a ser toda mi vida. Y al final dije, quizás no me quede otra que asumir que esto es lo que me gusta. Y el día exacto no me acuerdo cómo fue, pero sí me acuerdo que también la literatura influyó porque yo estaba leyendo una novela de Ernesto Sábato, y en esta novela, es una novela autobiográfica que es, creo que es sobre héroes y tumbas, en la que él cuenta de cuando es un personaje que era él, ¿no? De que él fue físico trabajó en La Plata como físico, pero todo el día pensaba en cosas de escritor, como de surrealismo, y dice que uno de esos, cuando estaba distraído, provocó un accidente que, no sé, le quemó la mano a un compañero de trabajo. Y al día siguiente fue que él tenía 35 años y decidió que iba a dejar la física y dedicarse a la literatura porque su cabeza siempre estaba en otra. Y yo pensaba, si voy a ser ingeniero y voy a construir un puente, probablemente el puente se caiga porque yo voy a estar con la cabeza en otra. Voy a estar con la cabeza en otra parte. Petrolero explote. Entonces dije, quizás lo que yo necesito es nomás dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Que es que estoy siempre buscando robarle tiempo al tiempo para leer, y quizás debería dedicar la mejor parte de mi día a leer y escribir, que es lo que me gusta. Yo creo que es yo creo que este es un temazo que debe ser muy frecuente. Obvio, debe seguir siendo frecuente en la gente joven hoy o en la gente adulta que quiere hacer un turnaround en su vida. Pero yo estoy de acuerdo, lo más difícil es esa conversación con los padres, pero al parecer la tuya no fue tan traumática como tú suponías que iba a ser.
fue sorprendente el hecho de que creo que ellos sospechaban, sabían desde mi infancia, ¿no? Entonces hicieron todo por evitarlo, pero cuando les dije, me dijeron, ok, bueno, lo sospeché desde un principio y ok, pasemos página y de hecho me sorprendió su no sorpresa, ¿no? Como que ya se lo tenían, se lo olían, digamos, ¿no? Que como que no, pues tampoco era muy difícil de ver, ¿no? Con las cosas que me interesaban en la casa. Nunca les hablaba de ingeniería, nunca les hablaba de relaciones internacionales, nunca les hablaba siempre les estaba hablando de los libros que estaba leyendo, siempre me veían leyendo de novelas, entonces creo que dijeron, al menos lo intentamos y ya. Pero, ok, uno dice, ya, a mis padres quiero ser escritor, a uno mismo quiero ser escritor, pero ¿qué implica eso en la práctica? ¿Qué implicó ese día que tú manifiestas esto con las acciones? ¿En qué cambia? Bueno, creo que lo que me dijo José Donoso fue muy importante, porque hasta ese entonces para mí yo escribía las cosas que se me ocurrían por la cabeza y cuando un día José Donoso en la entrevista y yo, claro, le hacía estas preguntas capciosas, tipo, ¿qué le recomendaría a un joven escritor? ¿No? Que eran preguntas para mí, pero supuestamente era en la entrevista. Y él me dijo, le recomendaría que revise mucho sus manuscritos. Y me dijo, ¿tú cuántas veces revisas tus manuscritos? Y yo le dije, ninguna, o sea, escribo y luego lo hago circular con mis amigos. Y me dijo, bueno, pues, pero eso hace cualquiera. Me dijo, eso no es ser escritor. Me dijo, eso, así me dijo. Me dijo, para escribir es reescribir. Mientras no reescribas, no eres escritor, porque todo el mundo escribe. Y claro, fue una frase bastante dura de escuchar, de decir, oye, tú no eres escritor, ni mucho menos, porque simplemente... Entonces creo que a partir de ahí, para mí implicaba, dedicarme más en serio significaba comenzar a revisar manuscritos, comenzaba a tomarme más en serio esa disciplina de sentarse a no simplemente dejar que la cosa espontánea me ganara, sino que tener más paciencia para hacer circular las cosas, para buscar publicar algo. Eso creo que para mí fue fundamental, que escribir era reescribir. Pero entonces ahí abandonas, porque estoy perdida, ¿abandonas Alabama? ¿Qué haces? Ahí fue que tomé en Alabama, en mi último año, tomé una clase de literatura latinoamericana con un profesor cubano. Y él me dijo, porque yo estaba pensando en volverme a Bolivia, porque ya terminaba mis 3 años de la beca, y él me dijo, oye, pero yo creo que con tu interés podrías tener una beca, esta vez académica, y hacer un doctorado en la universidad, una beca trabajo para enseñar español, lengua, a cambio de una beca. Y así fue que solicité hacer un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California, y ahí fui a hacer un doctorado en literatura latinoamericana, y ahí estuve 6 años, y pero esta vez con una beca de trabajo, ¿no? Una beca de enseñando español a los estudiantes. Y ahí fue que ya me quedé en la literatura. ¿Y qué son para ti? Porque nombraste a José Donoso, nombraste a este profesor cubano, que yo leí el apellido, pero no me acuerdo el apellido. ¿Qué rol juegan para ti los mentores en tu carrera? Este profesor cubano se llama Manuel Cachán. Para mí creo que, sobre todo creo que es importante. Yo me encuentro muchas veces con jóvenes en talleres de escritura o en clases, y esa es una pregunta, y también en colegio, también chicos hasta más adolescentes de 13, 14 años que están buscando algún tipo de afirmación, pero muchas veces no la encuentran, porque pues yo creo que es una preocupación generalizada, y creo que si ha cambiado algo, o sea, para peor en estos últimos 30, 40 años, es que, digamos que estas profesiones, estas vocaciones artísticas o culturales no tienen necesariamente el viento a favor. Entonces, si tú tienes 15, 16, 17, 18 años, estás buscando a alguien que te ayude a afirmarte,
porque en general lo que te dice la gente es que tienes que buscar algún tipo de vocación más utilitaria, ¿no? Entonces, claro. Creo que eso es fundamental, el trabajo de mentoría con los jóvenes, tanto como escritor o como profesor. Yo si puedo, si me invitan a colegios, o sea, nunca digo no, porque me identifico mucho con ese periodo de cuando yo estaba buscando que alguien me escuchara o que alguien me dijera, es por aquí, no es por allá. ¿Y quiénes son tus grandes mentores? Bueno, para esos inicios, mira, curiosamente, aunque parecería que yo estoy o sea, que todo fue en oposición a mis padres. Mi papá, por ejemplo, era doctor, ginecólogo, pero tenía una muy buena biblioteca. Y eso también para mí es fundamental, porque mi papá leía mucho y yo tenía, o sea, digamos que cuando yo tenía los sábados, salíamos siempre a comprar libros, íbamos a librerías y revisterías los sábados por la tarde, era como una especie de rutina. A veces compraba simplemente Villiquen, revistas cómicas, o sea, muchas cómics de argentinos, así, Fantasía, D'Artagnan, el Tony. Y mi mamá también, o sea, siempre incentivaron eso, les preocupaba, o sea, no querían que me dedicara a eso por mi vida, pero sí, digamos que siempre incentivaron mis intereses culturales o literarios, ¿no? Y luego, creo que sobre todo sobre todo cuando estaba buscando, cuando estaba más perdido en esos años en Buenos Aires, creo que fueron sobre todo escritores con los que hablé en ese entonces, o Josefina Delgado, por ejemplo, era en ese entonces directora de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, una de las amigas que me presentó, o sea, que era amiga ella, no mía, sino de José Donoso, pero le debo mucho, porque yo me doy cuenta que fue un poco abusivo, porque yo iba a su oficina los viernes, digamos, y ella me daba tareas tipo, tienes que leer Faulkner, tienes que leer Absalom. Entonces yo 2 semanas después volvía a la oficina simplemente a charlar sobre Absalom. Entonces ella me puso muchos muy buenos libros en mis manos, ¿no? Y tuvo la paciencia de escuchar a un chico de 18 años boliviano ahí que estaba perdido en Buenos Aires, y no era mi profesora ni nada, simplemente se sintió responsabilizada por Donoso para escucharme y para decirme, lee esto, lee el otro, lee ahí. Y yo simplemente le hacía caso, porque mis lecturas eran muy anárquicas y no tenía yo una buena... me gustaba leer, pero no tenía una base, sobre todo con los clásicos. ¿Cómo es? Antes de eso, ¿volviste a vivir en Bolivia después de tu periplo de salir de Cochabamba o...? O sea, yo, no sé, digamos, he vivido temporadas cortas, pero no así vivir de instalarme en Bolivia. Pero, por ejemplo, con mi mujer es también de Bolivia, de Santa Cruz, es también escritora, Liliana Colanzi. Tenemos un departamento en Santa Cruz. La universidad aquí, por ejemplo, pues nos da los veranos que tenemos 3 meses. Entonces vamos a Bolivia, pasamos 3 meses ahí. Entonces, pero no, eso no es lo mismo que estar viviendo allá, ¿no? O sea, sí mantenemos, digamos, los contactos muy frescos. Tenemos un editorial, se llama Dum Dum, hace 7 años que publicamos 2 o 3 libros cada año en Bolivia. O sea, hemos hecho cosas para mantener, digamos, los contactos frescos y seguir aportando a la cultura boliviana, pero sabemos que no es lo mismo que estar viviendo ahí todo el tiempo. ¿Tú dirías que tu hogar entonces está allá en Cornell? Sí, de hecho tengo 2 hijos norteamericanos, o sea, y es bien curioso porque durante muchos años tú te engañas diciendo, yo hasta, no sé, hasta hace qué año, pero durante largo tiempo yo decía que solamente trabajaba en los Estados Unidos, que no vivía, pero el momento en que ya nació
mi primer hijo y ya ahí sentí que sí, hubo un cambio en cuanto a echar raíces y a dejar de mirar a Estados Unidos simplemente como un turista o un estudiante extranjero, ¿no? Comenzar a implicarte en lo que significa todos estos dramas de la política norteamericana, de los temas de inmigración. Ahora mismo estamos en plenas luchas con todo lo que está pasando con Trump y la pelea con las universidades. O sea, eso es una cosa que me toca muy, muy de cerca y que sí, yo la veo como alguien que no es, o sea, que tiene raíces acá y que le interesa el presente y el futuro de este país, de Estados Unidos. ¿Cómo está el panorama cultural en Bolivia? Porque reconozco que, claro, tu señora, tú, pero ¿cómo lo ves tú ahora? Desde que tú partiste en los 80 hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado o ha involucionado? Es interesante esa mirada desde adentro y desde afuera, ¿no? Sí, creo que lo que ha evolucionado es que hay ahora varios escritores hay escritores que viven en Bolivia y que tienen una carrera en el exterior, o sea, que publican en editoriales en el exterior. Hay varios, es que hay como, no sé, te puedo nombrar a Maximiliano Barrientos, Giovanna Rivero, Magela Baudoin, Rodrigo Asbun, es gente que tiene, digamos cuando en los años 80, cuando yo comenzaba a publicar, no había escritores bolivianos que circularan fuera, y a veces me miraban a mí como una cosa exótica, ¿no? De conocer a un escritor boliviano, pero ahora creo que es mucho más común, es mucho más y de hecho, también eso ha ayudado a que, pues, como es un país pequeño, la caja de resonancia de la literatura boliviana también ha sido muy pequeña, y eso ha hecho que escritores importantes como Jaime Sáenz o Hilda Mundi o María Virginia Estensoro, que los escritores de la vanguardia, por ejemplo, no sean tan conocidos fuera. Pero en los últimos años sí han tenido traducciones, también están siendo publicados en México, en España, en Argentina, en Chile. O sea que sí, el panorama en ese aspecto es mejor, mucho más vital que antes, creo. Lo que sí siento que todavía falta es como que no hay muchos apoyos concertados, tanto ni de la empresa privada ni estatales, a la cuestión de las vocaciones artísticas necesitan ser apoyadas, ¿no? Entonces, sí. Puede ser la empresa privada, puede ser el Estado, puede ser trabajos conjuntos, pero en Bolivia eres bastante huérfano porque ni la empresa privada ni el Estado se ocupan de eso. Y eso no ha cambiado en estos últimos 30, 40 años. O sea, me hubiera gustado porque al final, en el arte, los libros o cualquier tipo de arte, es un ecosistema también el que te apoya, ¿no? No es solamente que aparece un talento que no necesita de nadie, ¿no? Necesitas de un ecosistema sano de lectores, editores, fundaciones culturales, libreros, todo eso, y creo que en eso sí todavía hay mucho por hacer en Bolivia, porque creo que es un sistema que funciona a trancas y barrancas, mucho más a puro pulmón de gente fascinada por los libros o la cultura, que porque haya un proyecto sistemático de consolidar, digamos, el ecosistema del libro o de cualquier otra arte. Entonces no existen estos fondos de cultura, fondos de creación literaria o becas, no existe esto que nosotros en Chile, en Argentina, en México, estamos muy acostumbrados. No existe, y tampoco existen fondos de traducción. Han habido como proyectos que se han descontinuado, ¿no? Han habido fondos así que después de 2 o 3 años han sido cortados, ¿no? Incluso el Premio Nacional, teníamos un Premio Nacional de Bolivia, apenas hubo una crisis, ese premio fue eliminado. Hubo un momento incluso que me parece sorprendente, que hubo un premio para literatura en lenguas indígenas, en el mejor momento, supongo, del gobierno de Evo Morales. Eso también fue eliminado. La crisis hizo que el Ministerio de Cultura se convirtiera casi como en un ministerio de turismo, que estaba más interesado en financiar el rally París-Dakar que pasara por Bolivia,
Y sí, cuando, digamos, Chile invitó a Bolivia como el país invitado de la Feria del Libro hace unos, no sé, 6, 7 años, en vez de llevar escritores, el Ministerio de Cultura decidió llevar a La Diablada, o sea, este gran baile que necesita 150 bailarines, que es como el del Carnaval Orureño de Bolivia, es como una de las marcas registradas del Carnaval de Bolivia, que me parece bien como hacer propaganda a la cultura boliviana, pero pues no es exactamente, o sea, bueno, tienes pocas oportunidades de que te inviten como ser país para mostrar tu literatura, y resulta que tu ministerio prefiere dejar a los escritores en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que lamentablemente hablan mal del lugar en que se tiene a la literatura en Bolivia. Es decir, que el mercado editorial es casi inexistente. Lo que estás haciendo tú con tu señora es realmente heroico. Eso, o sea, es más que inexistente, porque hay varias editoriales, pero sí es un mercado precario en el sentido de que pues no conozco yo editores que quizás haya uno o dos que puedan vivir por ejemplo, la editorial El Cuervo es probablemente la mejor de las independientes. Ellos hacen un muy buen trabajo, pero creo que ellos también tienen una librería, y gracias a la librería también eso permite que la editorial pueda recibir otro tipo de ingresos. Pero en general es muy difícil subsistir solamente como editor en Bolivia. Vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a dejar Bolivia de lado, Estados Unidos de lado, y vamos a hablar del amor. Te divorciaste y te volviste a emparejar con la tremenda escritora, Liliana Colanzi. Y este mes salió la entrevista a Andrés Barba, escritor español, pero también nacionalizado argentino. Y conversamos bastante lo que es vivir con la persona que uno ama, digamos, y también que le toca trabajar mucho con ella. Y también ella es su lectora. Y él me contó que cuando ella le hace la devolución de sus escritos, se enfurece. A veces se enfurece, lo pasa mal, que es difícil, pero es su mejor lectora, o sea, que la escucha muchísimo. ¿Cómo es para ti esta experiencia? Bueno, es parecida en el sentido también de que no he publicado nada que no haya sido aprobado por ella, y también es una lectora muy, muy exigente. Quizás en el último tiempo yo he aprendido a no apresurarme, en ese sentido de que casi como incluso puedo ya oír su voz diciéndome esto falta. Entonces lo que trato de hacer ahora es presentarle manuscritos más acabados para no sufrir tanto. Pero igual es ella la que tiene la última palabra de si funciona o no funciona. Obviamente yo soy el responsable de la versión final, pero sí es una muy buena lectora que se da cuenta al tiro de cuando yo sobre todo me estoy repitiendo, estoy haciendo lo mismo, que estoy como no me estoy desafiando o algo así, ¿no? Y también era exigente quería que yo fuera exigente con ella, porque al comienzo decía que a mí me gustaba, no sé si era el amor o qué, pero a mí de verdad me gustaba todo lo que ella escribía, y entonces decía, no vale, porque me tienes que decir algo que no te guste, porque eso me va a ayudar. Entonces dice que ya cuando comencé a decirle cosas que podía mejorar, entonces dijo que recién comenzó a creerme, ¿no? Que no le gustaba cuando yo aprobaba muy fácilmente sus textos. ¿Y cómo son esos días cuando tú le pasas el texto y estás esperando que lo lea? ¿Cómo debe ser difícil, porque tú sabes que te está leyendo, no te puede comentar y estás a la espera? ¿Son tensos esos días o ya estás muy acostumbrado? No, son tensos y también son muy impacientes, porque claro, ella también, o sea, tiene, digamos, cosas que hacer, ¿no? Y ella dice que yo escribo mucho,
probablemente sea cierto. Entonces no puedo yo venir con un manuscrito de 400 páginas y decir, bueno, deja todo y tienes que leer lo mío, porque está enseñando, está escribiendo esta contratapa para este libro. Entonces lo que trato de decirle siempre es, avísame cuándo te puedo dar el manuscrito para no sufrir esperando mucho, ¿no? Hasta que te hagas un hueco con la lectura, porque lo peor que me puede pasar es que mi manuscrito esté ahí haciendo cola porque ella tiene que terminar otras cosas antes. Entonces trato de minimizar el tiempo de espera y así como tener menos ansiedades, pero a veces es inevitable pues que esperes nomás. ¡Ay! Suena como un niñito chico que mamá, quiero ahora y no puedo. De hecho, con Liliana la invitamos también a Espiral para entrevistarla para el próximo mes después de ti, y dijo que no, que pronto, pero que todavía estaba muy ocupada, así que ya vendrá. Bueno, le voy a decir que se apure. Sí, tal cual. Y hablando sobre esto, lo que es trabajar vivir con alguien que te lee el mismo oficio, Leila Guerriero hizo una pequeña pataleta en realidad cuando yo le pregunté a ella sobre la maternidad, y me dijo, ¿y por qué tienes que preguntarle a las mujeres sobre la maternidad? ¿Por qué no tuve hijos? ¿Y por qué no le preguntas a los hombres? Y yo le contesté, porque no me ha tocado ningún hombre que no haya sido padre, de todos los más de 60 entrevistados que he tenido aquí en Espiral. Pero tú eres padre de 2, dijiste. Y yo quisiera saber, ¿qué ha significado para ti ser padre? Bueno, ha significado bastante, ha significado un antes y después, ¿no? A todos los niveles en cuanto a... Y también pues al nivel, ya como te dije, para mí desde el punto de vista personal, aparte de toda la responsabilidad y el amor que implica criar a un niño, también para mí fue muy importante el hecho de que, claro, mis 2 hijos son norteamericanos. He tratado de inculcarles la cultura latina, la cultura boliviana de diferentes maneras, y han respondido también de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, el mayor aprendió a hablar español muy temprano en casa, de los 3, 4 años, y es impresionante cómo no se ha olvidado, pese a que después... digamos, nunca tomó clases en la universidad ni nada, pero simplemente que por ósmosis aprendió Pero después, claro, como yo ya me fui de la casa porque me divorcié, apenas nació el segundo tuvo una relación mucho más distanciada con el idioma. Su idioma más que nada era el inglés, y recién ahora en la universidad lo está aprendiendo. Y está muy dedicado. Pero por otro lado, este chico menor, por ejemplo, siempre estuvo fascinado por el fútbol. O sea, pues, había otra conexión cultural que yo no tenía con mi hijo mayor, que estaba más dedicado a la cultura japonesa, al anime, al manga, a toda la cosa japonesa, más que a lo latinoamericano. O sea que sí, también ha sido para mí un aprendizaje, ¿no? En cuanto a... pues cómo criar a un niño, a un hijo, en aprender que la cultura de ellos es también tu cultura, pero a la vez también tratar de enseñarles de dónde vienes, de cuáles son los valores que te importan. Y muchas veces todas esas cosas se resuelven en el idioma, ¿no? Y ver que no puedes tampoco obligarlos ni a aprender español, ni tienes que respetar sus gustos y sus disgustos. O sea que es una negociación continua, y creo que eso es lo mejor de ser padre para mí, ¿no? De que también enseño, pero también yo aprendo mucho, ¿no? de sus gustos y de sus valores, ¿no? Que para mí es fascinante ver a este chico, el menor, Joseph, que tiene 18 años, de toda, por ejemplo, cómo su generación se está posicionando con el tema político, con el tema Trump, ese tipo de cosas que pues es una entrada interesante a ver cómo las nuevas generaciones están, ¿no? procesando todas estas crisis geopolíticas que estamos viviendo estos días.
Pero también ahora pensaba, si uno se divorcia acá en Santiago es muy fácil, porque vivirás en distintos sectores de Santiago, pero no vives a kilómetros y kilómetros de distancia. Ellos se criaron en Missouri, ¿no? Tengo entendido. Entonces fuiste un padre a larga distancia, efectivamente, ¿no? Sí, fue muy difícil porque aparte hubo un tiempo en que mi ex mujer se fue a vivir al otro estado, a otro extremo, que era Washington, el estado de Washington que está sobre Oregon y California, allá arriba, en el otro. Entonces yo, para visitarlos, tenía que cruzar todo el país, ¿no? Que son viajes de 6 horas, es como ir de acá a Bolivia casi. Claro. Y claro, durante el semestre yo podía ir a verlos un fin de semana rápido, pero luego las vacaciones, pues pasaba toda la vacación con ellos, ¿no? Pero tampoco era lo mismo, como me decía alguien, era casi como si yo fuera su tío, en el sentido de que yo les daba todos los gustos porque pasaba pues poco tiempo con ellos. Sobre todo al menor, ¿no? De que cuando él no había cumplido un año, me separé. Entonces fue una relación, fue también un desafío mantener los vínculos afectivos, digamos, de manera cálida, que no creciera esa distancia. Entonces yo tenía casi como una obsesión de que cada 2 o 3 meses tenía que irlos a ver. No podía dejar pasar más de 2 o 3 meses sin verlos. No es lo mismo que, como tú dices, ¿no? Estás en la misma ciudad y el fin de semana los ves, pero ¿cómo haces si tu ex mujer se va a vivir al otro extremo del país, ¿no? Eso creo que fueron años difíciles, ¿no? Me acuerdo que había días que, por ejemplo, cuando iba el fin de semana, el domingo, tomaba el vuelo del domingo en la noche para viajar toda la noche y llegar el lunes por la mañana a las 11 de la mañana para ir a enseñar a las 12, por ejemplo. Así, ese tipo de cosas que ahora ya con mi edad me parece bien pesado, pero quizás en ese entonces lo sentía como algo natural porque era lo que me permitía mantener el vínculo fresco con mis hijos. ¿Y tú crees que este dolor, esta desesperación, esta distancia, esta figura del tío, lo que has contado, se ha reflejado de una manera u otra en tu narrativa? ¿Se ha plasmado? Pues esa es una buena pregunta. La verdad que es bien difícil que yo sea crítico de mí mismo, pero yo creo que sí hay figuras, digamos, como que para mí durante mucho tiempo, puedo decirlo de una manera, yo comencé a escribir novelas ambientadas. Cuando yo vine a Estados Unidos, estuve durante más de 10 años en Estados Unidos escribiendo novelas ambientadas en Bolivia y muy marcadas por la nostalgia. Y quizás fue después, ya con mis hijos acá, que comencé a pensar yo mismo en lo que significaba vivir en este país para mí. Tener más conciencia de ese enraizamiento que antes lo había tratado de negar. Entonces sí entré a una época en que comencé a escribí 2 o 3 novelas seguidas ambientadas en los Estados Unidos que justamente coincidieron con la infancia del mayor, que me permitieron procesar, creo, el hecho de que pues había dejado atrás a mi país, a Bolivia, que 2/3 de mi vida, de hecho, los he pasado fuera de Bolivia y que también pertenecía a los Estados Unidos o era parte de esta cultura. Hablas sin tapujos y lo conversaste hace poco con Christian Walken en el podcast Tu Hipócrata Lector, sobre la crisis que tuviste en el 2006 y el 2008, y creo que es algo muy valiente que pocos escritores se atreven a comunicar, a compartir sus crisis. Y aquí estamos hablando de una crisis que va en torno a lo que uno escribe, a lo que uno ha hecho, hacia dónde va. ¿Qué recuerdas tú de esos años? Lo que recuerdo es que, pues, digamos que
las cosas que me motivaban a escribir habían desaparecido y que no encontraba motivación, y lo cual era para mí algo raro, porque yo, digamos, si alguna cosa nunca había tenido problemas era en cuanto a tener temas o motivos para la escritura. Pero sí tuve un periodo largo en que simplemente no sentía qué era o para qué o qué significaba la escritura o para qué quería o debía escribir. Y ahí se me ocurrió volver a mis lecturas adolescentes. Volver al padre, podríamos decir. Sí, o volver a la infancia, a ese lugar protegido, porque lo que pasa también es que en el mundo académico, entonces te acostumbran a respetar, y con todo derecho obviamente, a los libros clásicos, pero muchas veces tu infancia no han sido esos libros clásicos. Tu adolescencia ha sido Agatha Christie, o tu adolescencia ha sido Julio Verne. Entonces quizás ahí dije, si vuelvo a estos libros que originalmente me gustaron, quizás podría encontrar por qué me gustaron. Y de hecho, ahí, claro, es muy diferente cuando tú lees ciencia ficción a tus 14 años y cuando tú lees ciencia ficción ya con más de 40, y de pronto dices, wow, miren qué impresionante, tantas cosas se pueden hacer con este género popular tan denostado. Y claro, para mí fue bastante refrescante hacer eso y descubrir que hay ciertas cosas que podría ser, quizás ahora tratando de combinar ya una formación más clásica en el mundo académico con estos intereses más populares que tuve en mi adolescente, y por qué no puedo hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Entonces eso creo que me ayudó mucho a salir del pozo. En el 2011, bueno, estamos hablando hace muchos años atrás, presidiste la primera edición del Premio de las Américas que ganó el chileno Arturo Fontaine Talavera, quien también estuvo en Espiral. ¿Qué recuerdas de Arturo? ¿Cómo te vinculas con él? A través de viajes, ¿no? O sea, yo viajé, bueno, creo que desde la pandemia que se enfriaron mis viajes a Chile. Hasta la pandemia yo viajaba mucho a Chile, la Feria del Libro, había como, pues, yo tenía mucho más, había más trasiego en cuanto a mi relación con Chile. Y en uno de esos viajes conocí a Arturo Fontaine. Luego hubo este premio que se organizó en esta feria en Puerto Rico. Y sí me acuerdo de cuando lo llamamos para felicitarlo por el premio por teléfono. Pero eso fue un premio muy lindo que no tuvo continuidad, lamentablemente. No tiene continuidad. No, porque sí, era un festival de la Palabra que lo organizaba una familia que era dueña de un centro comercial en Puerto Rico, y gracias a esta escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres había conseguido el financiamiento durante 3 o 4 años, incluso para un premio, y durante muchos años Puerto Rico se convirtió como un centro importante de reunión para la cultura, la literatura latinoamericana. Y luego creo que después de que llegó un huracán, que ahorita no me acuerdo el nombre, que fue a partir de ahí, de esa crisis en Puerto Rico, que ese premio se suspendió. Declaraste en Senda, me encantó esto que declaraste, te lo tengo que decir, no sé si a ti te va a gustar, que si editaras tu bibliografía eliminarías un par de libros. ¿Cuáles? ¿Cuáles libros eliminarías? Bueno, curiosa, para mí ahora mi tercera novela es mi primera. Las primeras 2 novelas creo que las eliminaría. Trato de... O sea, a veces salen en mi bibliografía, en ese sentido no han sido eliminados oficialmente, pero no son libros que quisiera publicar. Y por si acaso, pues, no sé, a veces hay otro par de libros que
que tampoco estoy seguro de que vaya a volver a publicar. Creo que, bueno, pero como decía Margaret, sí, hay que ser, también hay que, no hay que tener, si no tienes piedad con otros, pues no tienes que tener piedad contigo, ¿no? Entonces, ¿quién decía? Marguerite Yourcenar decía, cuando corrijo cosas, es a mí a quien corrijo. O sea, no es que corrijo un texto simplemente porque quiero que el texto esté mejor, también me estoy corrigiendo yo. Entonces, a veces pasa con textos, eso lo digo también en talleres, ¿no? No solamente corriges textos por publicar, sino también textos ya publicados que quisieras corregir. Y hay textos que sí puedes mejorar y hay otros textos que son incorregibles y que es mejor que mueran de muerte natural. Veo un cambio muy grande en las editoriales que te han publicado. O sea, pasaste de transnacionales a últimamente a las independientes o a más pequeñas, podríamos decir, como Batiscafo, los libros La Mujer Rota o Almadia, que son editoriales que se salen de estas grandes conglomerados. ¿Hay un motivo para ello? Pues el motivo principal quizás tenga que ver con cuando yo comencé a salir con Liliana. Liliana, yo le tenía mucha envidia porque ella publicaba, digamos, en Chile publicaba con Montacerdos, en Colombia publicaba con Laguna, en México publicaba con Almadía, y en Argentina con Eterna Cadencia. Todas eran editoriales independientes muy respetadas, pero a mí me impresionaba que tenía un trabajo muy cercano con los editores. Y lo que pasa con las editoriales grandes, y por si acaso yo tengo mucho cariño, o sea, tengo muy lindos recuerdos de mis pasos, por ejemplo, por Alfaguara. Estuve como 15 años con Alfaguara. Pero, por ejemplo, cuando yo entré a Alfaguara, había una Alfaguara Bolivia, cuando tenían su plan de Alfaguara Global. Pero luego se cerró Alfaguara Bolivia y me pasaron a Alfaguara Miami, porque querían abrir Alfaguara Miami, publicar cosas propias, pero luego cerraron también eso y luego dijeron solamente Alfaguara Miami va a distribuir libros que lleguen de las otras Alfaguaras. Y luego me pasaron a Alfaguara España. Entonces yo siento que en todos esos viajes nunca encontré una editora, ¿no? Porque un trabajo con un editor es alguien que te conoce durante muchos libros y también sabe tus virtudes y tus defectos y te aconseja. Entonces yo creo que en esos viajes yo mismo me fui perdiendo en la editorial, o la misma editorial no sabía exactamente qué hacer conmigo, y me costaba como asumirlo, porque decía que estoy bien en Alfaguara porque Alfaguara te da mucha difusión. Y entonces, pero luego yo veía cómo trabajaba Liliana con sus editores más cercanamente, y yo quería tener eso. Decía, al final ya tengo cierta edad en la que lo que más me importa ahorita es poder tener un diálogo muy cercano con mis editores. Eso no significa decirle no a una editorial grande, no se trata de eso, sino que quizás en ese momento pues me pasó lo que me pasó y ya, pero sé que tengo amigos en editoriales muy grandes que están muy felices en su trabajo con sus editores muy cercanos, ¿no? A veces es también cuestión de suerte. Pero en todo caso, hoy, si voy a estar en una editorial, privilegio mucho que estar con un editor o editora que cree en lo que yo hago o con lo que pueda tener una relación muy cercana. Nos quedan pocas preguntas, y se me quedan muchas en el tintero, obviamente, pero esa es la gracia, ¿no? Eres profesor, crítico, novelista, cuentista, ensayista. ¿Cuál de todos es tu regalón de todas estas? Creo que narrador, diría, narrador. Cuento o novela, indistintamente, pero sí narrador. ¿Cuánto escribes? Porque el trabajo académico consume lecturas y consume reuniones y burocracia. Justamente hoy te voy a dar una respuesta. Por ejemplo, todo el verano estaba escribiendo muy bien todas las mañanas
y estaba en un muy buen ritmo de trabajo, y esta mañana quise escribir y me di cuenta que cada rato se suspendía, tenía que parar porque tenía que contestar un email urgente porque ya comenzó la universidad, y hoy dije, creo que a partir de ahora voy a tener que comenzar a escribir en las noches. En ese sentido soy flexible, a veces digo, yo no escribo 5 o 6 horas al día, no me da la cabeza, necesito continuidad y necesito un par de horas. Entonces mi gran desafío es cómo hago para conseguir 2 horas al día, si es posible temprano en la mañana, muy temprano, digo 7 de la mañana, o si no al final del día cuando ya los emails dejan de zumbar, y entonces y creo que justamente hoy voy a hacer el cambio a la noche. Dime, Edmundo, sé, y puedo estar súper equivocada, que en octubre sale un volumen de relatos por Páginas de Espuma, y el otro año una novela breve, el 2026, ¿o estoy equivocada? Lo que es seguro es la novela, el libro de cuentos con Páginas de Espuma, El comienzo del paraíso, porque se tiene incluso hasta fecha, creo que sale el 5 de noviembre. Y lo otro, digamos, ya el libro está terminado y entregado, pero todavía no están claras las fechas ni el contrato está firmado, así que no sé exactamente. Lo ideal sería que salga el próximo año, pero no es eso ya todavía todavía se tienen que definir los detalles. ¿Y ahora qué estás escribiendo? Ahora estoy escribiendo 2 cosas. Por un lado estoy terminando una novela corta. Cuando digo corta es de menos de 200 páginas, que es la historia de un grupo de trabajadores en un momento de cambio climático, digamos, quizás en un futuro cercano, no un futuro dentro de 30 años, sino un futuro dentro de 5 y 10. Y es un grupo de trabajadores que se dedica a reparar ciudades después de alguna catástrofe natural. Digamos, si llega un gran incendio, si llega una gran inundación. Entonces a mí pensé que, claro, a medida que haya más catástrofes naturales por el cambio climático, pues van a haber más personal, más gente dedicada a ese trabajo de recuperación o reconstrucción de ciudades. Entonces es la historia de un grupo de trabajadores que pertenece a una empresa, y de todas las tensiones que suceden tanto en su enfrentamiento con los desastres como en su enfrentamiento con la empresa, que no quiere que se formen en sindicato. Esa es la novela corta que estoy terminando, y he comenzado otra novela un poco más ambiciosa sobre la extinción de las especies. Pero aquí me voy a ir a tomar un antidepresivo, entonces. Bueno, el asunto es cómo hacer que esta novela sobre la extinción de las especies sea también entretenida. Pero mira, cuando tú me contabas todo lo que estabas, yo decía, Liliana tiene razón. Es que escribes mucho. Bueno, uno hace lo que puede, y bueno, pues yo digo, algún rato, mientras estás agarrado del cable, tienes que aprovecharlo, porque luego algún rato se pasa eso y ya no se te ocurre nada. Así que prefiero escribir con esa sensación de apuro y de urgencia. Edmundo, te quiero dar las gracias por haber estado hoy día en Espiral. La verdad es que disfruté mucho conversando contigo. Me encantaron tus respuestas, lo que logramos desarrollar, temas muy distintos. Así que muchas gracias por haber estado hoy día en Espiral. Muchísimas gracias, Karen, y también por haber creado este ambiente que me ha permitido sentirme muy tranquilo, muy cómodo, y haberte dicho cosas sin pensarlo mucho, que quizás luego me arrepienta, pero por lo menos ahora salió todo para mí muy naturalmente. Así que muchísimas gracias por eso. Conocer a Edmundo Pasoldán fue una aventura, porque antes de este encuentro solo lo ubicaba de nombre y no lo había leído. Sabía que era un escritor con mucho impacto y tremenda carrera. Me gustó su ponderación y cómo vive la literatura. ¿A ti? Nos vemos en noviembre con Espiral en Barcelona. ¡Chao!